Aquí sí se oye, ¿verdad? Genial. Muchas gracias, Arsenio. La verdad es que estoy contento de estar aquí. Para esta ocasión, tampoco es la primera vez que la UNED de Zamora me invita a hablar de temas similares que tienen que ver con el cerco o con el motín, pero en este caso, para esta celebración de los 950 años del cerco, que además dentro de un par de días, más o menos, se cumple el momento en el que se acaba el cerco, por lo tanto casi apurando las fechas. Y bueno, en ese sentido estoy contento. Primero por venir a Zamora, que bueno, pues es mi casa. Segundo por haber podido formar parte del elenco de especialistas que Arsenio da Costa ha conseguido reunir para este ciclo de conferencias. La verdad es que, como él decía, son especialistas no solo en historia medievalista, sino también filólogos de lo más top que podemos encontrar. Para tener la oportunidad de escuchar a Alberto Montaner, que es una eminencia, y creo que la semana que viene le toca a Francisco Bautista, que también es un estudioso de las fuentes narrativas, y en ese sentido dos filólogos muy importantes que les van a hablar no solo del cerco, sino de lo que hay alrededor, porque la verdad es que del cerco sabemos muy pocas cosas. Es un poquito lo que voy a abordar hoy también en esta conferencia. Así que contento por estar aquí, contento por ver que hay personas de Zamora, habrá gente también que no es de Zamora, de hecho algunos de muy lejos, pero que les interesan este tipo de cosas, y todo lo que sea cultura yo creo que es importante en ese sentido. No quiero enrollarme tampoco mucho más en esto y quiero pues apabullarles con datos y con cuestiones. Como les decía, y hace un poquito me preguntaban, ¿de qué va esto hoy? Este Bellido Dolfos y, a ver si me aclaro con él, ¿vale? Y el abuso de la historia. Ya ven que hay ahí un paréntesis que tiene que ver con el uso de la historia, pero estaba jugando un poquito con las palabras. Eso es cortesía de Arsenio, que fue el que me sugirió un poco el título. Esta conferencia, esta ponencia que les voy a relatar hoy, es un trabajo con el que llevo ya un tiempo, un trabajo en el que, bueno, me cuesta mucho y yo creo que es una de las grandes apuestas que Arsenio da Costa ha hecho con este ciclo de conferencias. Sobre el cerco, como les digo, hay muy poca información, y sobre el cerco ya se han escrito y se han dicho tantas cosas que a veces es complicado decir, bueno, ¿y qué voy a decir? ¿Qué voy a decir nuevo? ¿Qué voy a decir que pueda llamar la atención en ese sentido y que pueda interesar, ¿no? Y un poco ahí es donde está el objetivo de esta conferencia, porque sí, voy a hablar del cerco, pero voy a hablar de más cosas que tienen que ver con el cerco. Forma también parte, antes de venir aquí, esto llevo ensayándolo ya 3 cursos, creo recordar, y en el máster que damos en la facultad a mis estudiantes les agobio con esto. Casi ninguno es de Zamora, con lo cual muchas de estas cosas les suenan un poquito raras, aunque sí saben de historia medieval, pero lo utilizo un poco para hablar de lo que quiero hablar hoy, que es del uso de la historia, de la tergiversación de la historia, algo que está muy de moda, Hoy les voy a hablar, en la primera parte, voy a hacer una pequeña introducción hablándoles de lo que es la tergiversación, la instrumentalización de la historia, y cómo el cerco también nos puede servir de ejemplo para ver esto, sobre todo a partir de ese ejemplo, valga la redundancia, que yo utilizo en la clase, y es utilizar ese pleno del ayuntamiento. Nos vamos a tener que ir unos añitos atrás, no tanto hacia la Edad Media, al año 2009, cuando en el pleno del ayuntamiento se planteó el cambio de nombre de la Puerta de la Traición por el Portillo de la Lealtad. Y ese va a ser un poquito el objetivo. Y Bellido Dolfos, porque Bellido Dolfos es el personaje sin el cual no hay argumentación que valga para poder entender aquello. En la segunda parte me voy a centrar en ver qué sabemos de Bellido Dolfos, quién era Bellido Dolfos. Y lo vamos a ver desde un punto de vista científico, histórico. A partir de ahí haré una valoración en confrontación de lo que se ha ido planteando, lo que se planteó en aquel pleno del ayuntamiento de junio
del año 2009 y al final unas pequeñas conclusiones. Como les decía, sobre el cerco, sobre Sancho II, sobre todo lo que ocurrió en aquel 1072, se ha escrito de todo, literatura, artículos científicos, y es verdad que todo ello ha ido contribuyendo de alguna manera a generar bueno, pues una imagen de la ciudad, una imagen a veces, si se quiere, mítica, legendaria, y en ese sentido podemos distinguir, bueno, pues dos esferas, si quieren, dos caras de la moneda, la parte que tiene que ver con la historia y la parte legendaria de todo esto. Les traigo aquí un texto de una obra de José María Cuadrado, que escribe a finales del 19, y que planteaba José María Cuadrado: lo que hay de historia en este famoso sitio y lo que hay de leyenda, difícil es y acaso imposible de deslindar, pero ningún otro hecho, ni siquiera de los de ayer, vive tan palpitante en la memoria del pueblo y en los lugares que lo presenciaron. Zamora, entera, no parece tener otro destino que servir de monumento al gran poema. A veces, la mayor parte de las veces, como planteaba José María Cuadrado, lo legendario y lo verídico terminan por confundirse y poco a poco, como digo, se va creando una memoria colectiva del pasado de la ciudad que no es históricamente cierta, pero que contribuye a ese aura legendaria de Zamora. Pero que ese aura legendaria sea algo que predomine tampoco tiene por qué hacer que renunciemos a conocer la historia real, por más que ésta sea evidentemente, en la mayor parte de las ocasiones, bastante más aburrida que lo que es esa parte legendaria, mítica, de la que les estoy hablando. Y en ese sentido el cerco de Zamora es también un ejemplo interesante, como les decía, para abordar algo que en cierta forma está de actualidad y no es nada nuevo, ni mucho menos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, como les decía, a esa instrumentalización de la historia, al abuso de la historia que tienen en el título de esta conferencia. La instrumentalización de la historia, este abuso de lo que es la historia, sobre todo con fines políticos, no es algo novedoso, pero sí que es verdad que forma parte de una preocupación creciente en los últimos tiempos entre los historiadores, dada sobre todo esa reiterada utilización por parte de la clase política de la historia como legitimación de sus reivindicaciones, adaptando ese relato histórico a sus necesidades sin ningún rigor científico y, por tanto, adulterando la historia. Y en ese sentido, como les decía, el cerco de la ciudad nos permite ver también... Nos permite ver, bueno, pues ese ejemplo interesante de análisis. Y como les decía, para ello nos tenemos que ir un poquito atrás en el tiempo, hasta junio del 2009, cuando se celebra esa sesión plenaria en el Ayuntamiento en la que se abordó y se aprobó el cambio de denominación de lo que hasta entonces se había conocido como Puerta de la Tradición, de la muralla de Zamora, y que a partir de entonces bueno, pues, se conoce como Puerta de la Lealtad. En esta conferencia voy a mencionar algunos de los principales argumentos, sobre todo lo que tiene que ver con la identificación de Bellido Dolfos, que es lo que a mí me interesa destacar hoy, de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Zamora, recogidos en el acta que tienen ustedes ahí, lo que es la transcripción del acta que se dio en aquella reunión plenaria, porque puede ejemplificar bastante bien lo que es el revisionismo que se ha pretendido hacer de la historia de la ciudad y, por extensión, el revisionismo de los reinos, de la historia de los reinos cristianos del último cuarto del siglo XI en esta parte, en el noroeste de la península ibérica. Esto es lo que se denomina como presentismo histórico, algo que tienden a usar los políticos construyendo un relato histórico en el que el pasado es analizado con el sistema de valores del presente, de hoy, para de esta manera legitimar y glorificar el presente, no tanto el pasado. Y vamos a tener ocasión de ver esto a lo largo de la intervención. Tienen ahí el documento que podemos leer, aunque no todo entero no nos hace falta. En la primera parte se plantea, bueno, esta formaba parte de una moción que se presenta en el Ayuntamiento en esa fecha y que defiende Miguel Ángel Mateos como representante del Grupo Municipal Adeiza, y se presenta esta moción buscando el cambio de denominación de la Puerta de la Tradición por la Puerta de la Lealtad.
Se hace en la primera parte, donde tienen ahí marcadas esas letras en rojo, un poco, bueno, desgrana lo que conocemos por las crónicas de lo que es el cerco y la muerte de Sancho II. Dice lo que es la moción. Desde la crónica general del Rey Sabio y los cronicones medievales hasta los romances protocastellanistas, el poema cidiano y la literatura del siglo XV se estigmatizó la figura, y por eso resalto, porque es en lo que me quiero centrar, del caballero gallego zamorano Bellido Dolfos, calificado de traidor al asesinar mediante engaños y añagazas al rey Sancho II el Fuerte, primogénito de don Fernando I de Castilla y doña Sancha de León. Me quedo sin aire con la puntuación que tiene. Parece ser que mostraba al rey de Castilla las disidencias de los zamoranos respecto a entregar la plaza sitiada, a la vez que le indicaba la puerta por donde deberían introducirse las huestes de don Sancho que asediaban Zamora desde hacía 7 meses y cuya fortaleza permanecía inexpugnable. Bueno, termina contando en este párrafo que el rey es asesinado el 7 de octubre y que Bellido Dolfos vuelve otra vez a la ciudad y le exige a Urraca que cumpla con lo prometido y remite al romance. Sigue la exposición que hizo el representante de Aleiza. Con posterioridad se acusó a Bellido de traidor desde las fuentes castellanistas del derecho castellano, contrario a la opinión jurídico-visigótica asturiana y leonesa que se guiaba por el liber judicionum o fuero juzgo, que desde San Isidoro de Sevilla se consideraba a Sancho, rey Sancho, tirano por quebrar la tradición leonesa del hecho testamental jurado por todos sus hijos herederos ante sus padres, Fernando y Sancha, y la presencia testimonial del Cid. La posterior recuperación de la monarquía autoritaria de los reyes católicos y su divinización absolutista de los siglos XVII y XVIII consideró intocable la versión que de los hechos hicieron los cronistas castellanos y por eso la condena de Bellido Dolfos. La historiografía actual entiende los acontecimientos del cerco de Zamora de forma más ajustada a los hechos temporales del propio siglo XI. De ahí que hubiera que aceptar la concepción patrimonial del rey Fernando y aceptar también la versión de los conspiradores zamoranos para defender su tradición, el poder y el orden establecido y la defensa que hacen del territorio y la sacralización de la tierra. En este sentido, Bellido Dolfos se comportó como un libertador de la ciudad, ejerció la lealtad con sus señores legítimos, cumplió el testamento de Fernando I y defendió los derechos jurisdiccionales de doña Urraca sobre Zamora. Por el contrario, Sancho se comportó como un tirano al romper la legitimidad testamentaria y en aplicación al derecho visigodo, este párrafo no tiene desperdicio, y la defensa isidoriana, Bellido Dolfos dio muerte justa al tirano, aplicando luego la filosofía de San Isidoro, del padre Mariana del siglo XVII y la escuela filosófico-política de la Escuela de Salamanca internacionalizada por los expertos Soto, Lainez, Mariana, Báñez, Molina, Cano, Padre Victoria y otros. Así termina aquella argumentación de aquel pleno del ayuntamiento. Votaron y aprobaron por unanimidad el cambio de nombre del Portillo de la Traición por el Portillo de la Lealtad. Bueno, este documento que UPZ Adeiza presentó en la sesión plenaria del ayuntamiento parte de una premisa que lastra, desde el análisis de un historiador, el resto del discurso. Según la propuesta que plantea el sesgo pro-castellano de las crónicas, se acepta que los hechos que narran estas crónicas que él menciona, las más cercanas al acontecimiento del que nos estamos ocupando, sin ser coetáneas al suceso, hablaba Arsenio antes de la historia silense, son más de 50 años después de lo que ocurre en 1072, y también las más lejanas, del 12 y del 13 en adelante, por lo tanto, muchísimo más alejadas. Y dice, según esto, que estas crónicas reflejan verazmente lo que ocurrió en el cerco de Zamora en todos sus detalles. No se plantea en ningún momento en toda esta argumentación el posible carácter literario y legendario de los detalles que estos hechos que provienen de un cantar de gesta perdido, el cantar de Sancho II, que es el que se utiliza para reelaborar mucha de la información de esas crónicas de las que se habla en la propuesta, pero de otras que tampoco están. No se habla, se plantea solo que lo que cuentan estas crónicas es real. Y en ese sentido tampoco se duda de la existencia del propio Bellido Dolfos tal y como es presentado en los diferentes relatos, sin tener en cuenta si las características de personalidad atribuidas
a este personaje, a Bellido, han podido ser también una creación literaria de ese cantar de gesta perdido, del cantar de Sancho II, para dar más vivacidad al relato del asesinato del rey castellano. A primera vista, no parece que haya existido un trabajo previo de documentación y asesoramiento histórico sobre el tema en cuestión que permitiera hacer una crítica de estas fuentes y sopesar todos esos dos elementos que les estoy mencionando antes de elaborar esa propuesta que se hizo en el Ayuntamiento de Zamora. Y digo a primera vista, porque dudo mucho que este haya sido el caso, toda vez que quien hizo esa propuesta, todos lo recordarán, en representación del grupo político Adeiza, fue Miguel Ángel Mateos, que tenía formación como historiador, aunque es verdad que no como medievalista. Por tanto, se deduce que en la elaboración de la propuesta del cambio de nombre de la Puerta de la Muralla se dio prioridad a argumentos, aunque estos no se presentaran de una forma explícita, en los que posiblemente, como vamos a tener ocasión de ver, el imaginario regionalista romántico pesaba más que la evidencia histórica, y Bellido Dolfos era el elemento necesario para llevar adelante esta argumentación en la que se busca la oposición identitaria entre lo leonés y lo castellano. En este documento que hemos visto se detectan varios problemas, debido a que quienes lo redactaron desconocían la metodología científica que se usa en historia o voluntariamente la soslayaron con otro objetivo que queda oculta en una primera lectura. Por mencionar alguno de esos problemas, aunque me voy a centrar, como les digo, básicamente en la identificación de Bellido Dolfos, hay en la propuesta una indiferenciación clara en el tipo de fuentes que se mencionan y su cronología, igualando el tratamiento que se da a la historia de España de Alfonso X con otras posteriores y también a romances y a poemas, otorgando veracidad completa a los datos detallados que se recogen en ellos sobre el cerco de Zamora y sobre el asesinato del rey. No hay referencia alguna a ninguna fuente histórica aparte de las crónicas mencionadas, de donde se pueda deducir la identidad y la procedencia de Bellido Dolfos. La propuesta además también invoca en ese sentido las investigaciones de lo que llama historiografía actual, para interpretar lo sucedido en el cerco a la luz de nuevos enfoques, pero no menciona ni un solo nombre de un especialista, ni una sola obra de esas que sirven para apuntalar la argumentación que se estaba planteando. Incurre además en el final del documento en el anacronismo al plantear la actitud beligerante de Sancho de Castilla como una tiranía y la acción contra el de Bellido como justa, apoyándose en tratados filosóficos del siglo XVII o más tardíos. Esto, además de ser anacrónico, es un planteamiento maniqueo. Pues se obvia también el análisis de un proceso histórico, el que tiene que ver con ese final del siglo XI, que es mucho más rico y que no se trata solo de blanco o negro. En ese sentido es un momento muy complejo y con muchos matices. Estos elementos, entre otros, permiten observar la voluntad de moldear la historia para hacerla encajar en la reivindicación política que subyace al planteamiento pretendidamente histórico y que llevó a este grupo, a Adeiza, pero también a otros, a presentar a Bellido Dolfos a lo largo de los últimos años como el libertador de la ciudad, héroe zamorano y, por extensión, héroe de los leoneses frente a los castellanos. Esta visión, como pueden ver ahí en la imagen, sobre Bellido, se ha trasladado a la sociedad a través de la prensa de forma machacona, al menos lo que yo he podido estar viendo a través de Internet, lo que se puede recopilar en Internet desde el 2004, pero sobre todo a partir de la moción de Adeiza en el 2009 que estamos comentando. Y aquí llega la parte que a mí también más me interesa. ¿Quién era Bellido? ¿Y qué es lo que sabemos de su identidad? Porque todo esto que conocemos es lo que nos plantean a través de las crónicas. Pero hay más formas de saber quién es Bellido. La respuesta parece sencilla, pero tiene una cierta complejidad y hay que matizarla un poquito. El personaje de Bellido, como todos conocen, está vinculado a esos hechos concretos que se suceden en la guerra entre hermanos, a la muerte de Fernando I, la guerra entre Sancho II, Alfonso VI, García de Galicia por el control de esos territorios.
Nuestro conocimiento sobre este periodo de conflicto, tras la muerte de Fernando I, la verdad es que es confuso y escueto, porque se han conservado muy poquitos documentos de las cancillerías regias o de las instituciones eclesiásticas que puedan arrojar algo de luz o detalles sobre ello. El mayor volumen de información que nos ha llegado ha sido a través de las crónicas, que en su mayoría, como ya les decía antes, son bastante posteriores a los hechos. Sobre todo, las que más detalles aportan son las que más están alejadas de ese momento del 1072. Y como historiadores tenemos que ser cautos con la valoración de la información que este tipo de fuentes, las crónicas, nos aportan sobre algunos periodos concretos, porque en la elaboración de las crónicas se introduce la narración de hechos verídicos históricos, es cierto, es así, pero también se pueden incorporar elementos literarios o épicos para adornar el relato, para hacerlo más bonito, aunque estos elementos no se ajusten en nada a la realidad que se trata de describir, sino que son pura licencia poética. Es en este escenario de deficiente calidad informativa sobre los hechos donde nos tenemos que mover. Y este es el problema, porque la identificación de este personaje de Bellido Dolfos se realiza a través de estas crónicas. ¿Qué dicen los especialistas sobre esto? David Porrinas, un buen conocedor del mundo del Cid, tienen ahí un libro que les recomiendo que lean, es divertido, plantea que no hay fuentes contemporáneas que reconstruyan lo sucedido y lo que tenemos, según David Porrinas, es un panorama literario de aquellos hechos preservado en crónicas tardías que recrearon las visiones posteriores a lo sucedido que compusieron los juglares. También en este sentido se han pronunciado otros historiadores, alguien que también tuvimos como profesor, Salustiano Moreta. Salustiano Moreta escribió hace años una peculiar monografía sobre el Cid que Luis, el de la religiosa, editó en Semuret, y Salustiano escribía en esa monografía que si no fuera por el cantar de Sancho II, ese que les decía, en el que está dentro de lo que es la crónica de Alfonso X, sirve para recrear parte de lo que es ese cerco, y por los correspondientes romances, hoy día nadie recordaría el alevoso final del rey de Castilla, Sancho II, ni las trágicas circunstancias que lo rodearon. La escena, según Salustiano, culminante del drama, lo constituye la muerte a traición y por la espalda del rey Sancho, atribuida por la leyenda a un siniestro caballero de nombre Bellido Dolfos. Un cantar épico este de Sancho II perdido que, según Alberto Montaner y Francisco Bautista, les tendrán por aquí no tardando tanto, se usó este cantar de gesta para construir las informaciones de la crónica najerense ya en el siglo XII y el relato del cerco de la historia de España de Alfonso X en el siglo XIII. Esta última, la historia de España de Alfonso X, que todos seguro que conocen, es la crónica que más detalles ha incorporado sobre Bellido Dolfo y su proceder durante el asedio, siendo copiada a crónicas y relatos posteriores. Más especialistas. Un hispanista renombrado, ya fallecido hace años, Bernard Riley, planteaba que el asesinato del rey castellano se prestaba a inspirar la imaginación literaria, cosa que ya sucedía para la época de composición de la crónica najerense, la que les acabo de mencionar, de finales del XII. Es en las crónicas del siglo XIII, dice Bernard Riley, sin embargo, donde el desarrollo literario del suceso alcanza su plenitud. No obstante, las crónicas que han recogido el asesinato del rey castellano Sancho no han tratado con la misma atención y detalle este suceso producido durante el cerco de las tropas castellanas a Zamora. En ese sentido, contrasta visiblemente el hecho de que la mayor parte de esas fuentes narran el asesinato del monarca castellano, mientras en lo que se refiere a Bellido Dolfos no todas le mencionan y no todas le nombran como tal. Se podría decir que las crónicas ofrecen un panorama de cierta indefinición en lo que se refiere a la identificación del miles del soldado que dio muerte a Sancho II. Entre las crónicas que aportan alguna referencia, alguna referencia al nombre del regicida, podemos encontrar la historia silense, que también se llama historia legenense, que mencionábamos antes,
de ese primer tercio del siglo XII, por lo tanto, más de 50 años después del suceso, o el Cronicón compostelano. Las dos crónicas, redactadas, como ven, en el primer cuarto del siglo XII, mencionan el asedio de Sancho II y sus tropas sobre Zamora y señalan que fue un Miles, un soldado, quien acabó con la vida del monarca valiéndose de engaños. La palabra en latín es dolo, de forma dolosa. En el caso de la Silense, el Miles anónimo, este soldado, le califican de audaz, un caballero audaz, dice. Y en el Cronicón, este Miles salió de la ciudad enviado por los zamoranos con el objetivo de asesinar al rey. Todas las crónicas, cada una o casi muchas de ellas, tienen versiones que no son iguales en unas y en otras. Hay más crónicas, también crónicas pues castellanas, que no mencionan a este asesino y que solo nos hablan de la muerte del rey. Sin más, nos pueden hablar del Cid, nos hablan de Sancho II, pero no dicen ni quién lo mata, ni cuándo, ni cómo. Entre las que sí dan nombre al regicida, nos encontramos entre las primeras con el Cronicón de los Reyes de León del obispo Pelayo de Oviedo, que se redacta también en ese primer cuarto del siglo XII. Y no va a ser la única que lo haga. A medida que el tiempo va a ir pasando, a partir de ese siglo XII en adelante, pues todas las crónicas van a ir ganando en detalles y en riqueza literaria en la descripción del cerco y de todo lo que ocurre y de los personajes que hay en ese cerco. Y también ese soldado anónimo que atenta contra la vida del rey y que a partir de ahora sí, ya tiene nombre, ya tiene un nombre propio, tiene sentimientos, tiene ambiciones y desde luego un papel crucial diferenciado en lo que va a ser el desenlace del asedio. La crónica najerense de finales del XII es una de ellas, se introducen más detalles en lo que tiene que ver con el cerco de la ciudad y también sobre Bellido Dolfos, al que denomina Filius Perditionis, el hijo de la perdición, para remarcar ese carácter malévolo del personaje que asesina de forma engañosa a Sancho II. Aunque sin duda donde vamos a encontrar pues una riqueza enorme en cuanto a detalles y sobre todo en la expresión literaria, como digo, es en la Historia de España de Alfonso X, una obra que, como les digo, tiene una importancia sobre todo porque su contenido se ha copiado y copiado y copiado en crónicas y en relatos posteriores. Esta crónica es la que, por primera vez ofrece un relato más completo y también el nombre del personaje, de Bellido Dolfos, fruto de la incorporación de crónicas anteriores, como la de Lucas de Tuy o la de Jiménez de Rada, y también, como digo, la introducción de cantares de gesta y de romances dentro de lo que es la propia crónica. La incorporación de todos estos elementos en la crónica de Alfonso X, no solo los datos históricos, sino también los elementos que provenían de la tradición oral juglaresca, permite conseguir un tono más vívido, más literario de ese cerco, dotando a los personajes que forman parte de esta narración de una mayor complejidad y de detalles, y se alejan mucho de ese frío y lacónico dato de la muerte del monarca en 1072 a manos de un soldado del que no conocíamos el nombre. Pero vamos a avanzar, no nos vamos a quedar solo con las crónicas, tenemos que buscar más datos. Esa es la labor del historiador, contrastar todo tipo de fuentes que tenga a su mano. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un historiador? Bien, buscar más fuentes. ¿Qué fuentes? Documentos. Vale, pues la búsqueda de documentos, de huellas en los documentos de Bellido Dolfos, en las colecciones de documentos, las que conocemos a día de hoy, y conocemos ya casi todo, es muy difícil que aparezcan cosas nuevas, es bastante menos afortunada que en el caso de las crónicas. De nuevo Riley planteaba esto muy abiertamente en su estudio sobre Alfonso VI, manifestando el desconocimiento de la existencia de algún diploma de la época en el que aparezcan los nombres de Bellido Dolfo o de Arias Gonzalo, que, al contrario, en las crónicas aparecen en numerosas ocasiones. Asumiendo esta ausencia de registros documentales, nuestro común maestro, en su monografía sobre Alfonso VI, afirmaba que son numerosos los nombres de una nobleza de segundo, de tercer rango, de los que no tenemos ni un solo documento, no hay constancia documental. Algo que tampoco tiene que ser un obstáculo para pensar que este soldado que sale de la ciudad posiblemente y que aparece mencionado en las crónicas no existiese. Sí, existe el soldado, posiblemente existe, sale, da muerte al monarca castellano, pero
no deja ni una sola huella en los documentos, posiblemente porque para los escribas de la época no tuviera ninguna relevancia este personaje. A pesar de ello, en los últimos años, algunos investigadores han dado naturaleza histórica a Bellido Dolfos. Una de ellas es Margarita Torres, que en la entrada que tiene en el Diccionario Bibliográfico Electrónico de la Real Academia de la Historia, argumenta que Bellido Dolfos fue un caballero zamorano cuyas, leo literalmente, primeras menciones documentales le sitúan en el círculo aristocrático más próximo de los reyes Fernando I y Sancha en la segunda mitad del siglo XI. Además, Margarita Torres, en esta entrada del Diccionario de la Real Academia, afirma que este Bellido Dolfos del cerco de Zamora que ella encuentra documentado no murió ejecutado o desapareció sin más tras el magnicidio del monarca castellano en el 72. Y estas afirmaciones se fundamentan en varios documentos. Margarita Torres es medievalista, no es ninguna opinóloga de turno, ni mucho menos. Se basan estas cosas que ella dice en varios documentos de la colección de documentos que se conservaban en el monasterio de Sahagún. Tienen ahí los volúmenes donde se encuentran estos documentos. El primero de esos documentos nos remite al mes de enero del año 1057, por lo tanto, unos cuantos años antes del cerco. Un documento que es un litigio que se plantea ante el rey Fernando I y que enfrentó al monasterio de Sahagún por un lado y a Gutiérrez Velaz y sus herederos por otro, por unas heredades en una villa de nombre Villada. Bueno, destaca el hecho que de entre esos herederos que se mencionan en el documento, de esos herederos de Gutiérrez Velaz, aparece uno que se llama Bellite Adulfici. Alberto Montaner y Ángel Escobar, en un trabajo conjunto, también utilizan este documento de 1057, aunque para documentar a Bellido. Bellido existe, está en un documento, dicen ellos. Aunque es verdad que Alberto Montaner y Ángel Escobar son más prudentes, dicen, vale, sí, pero hay una cierta distancia en ese documento con el tiempo respecto al tiempo del cerco, hay unos 15 años. Y 15 años en la Edad Media no son pocos, teniendo en cuenta también pues la esperanza de vida, que no es igual que la que tenemos ahora. A la vista de los documentos, de los datos que hay en este litigio ante Fernando I de 1057, se pueden extraer varias conclusiones dentro de lo que hay en ese documento. La primera de ellas es que uno de los herederos, esto es sencillo, lo estamos viendo, asociados a Gutiérrez Velaz, tiene ese nombre, Bellido Adolfez. Muy similar. En segundo lugar, y en consecuencia, constatamos, por tanto, que hay una coincidencia de nombre, una homonimia con el personaje del cerco de Zamora. Y en tercer lugar, la mención explícita que se hace en el documento de estos herederos de Gutiérrez Velaz nos puede llevar a pensar que posiblemente el tal Bellido y el resto de los nombrados formaban parte de la élite local de Villada junto a Gutiérrez Velaz, aunque no hay referencia alguna en ese documento a ningún título aristocrático, ni para Gutiérrez Velaz ni para el resto de sus herederos, los que aparecen mencionados en ese documento. No se puede inferir sin más datos que estos que son los que están en ese litigio, que el que estos herederos aparezcan en un diploma con el monarca leonés, con Fernando I, les esté vinculando a este de una forma especial o pertenezcan a su círculo aristocrático más próximo, más aun cuando en el documento no hay nada explícito al respecto. El que Fernando I, el rey, aparezca en este documento nos responde más a que, se da la circunstancia de que uno de los contendientes es el monasterio de Sahagún, y el monasterio de Sahagún normalmente lo que hacía era llevar sus litigios delante del rey, porque tenía una vinculación este monasterio con la monarquía leonesa especial, y le interesaba que se juzgara delante del rey porque en el 99% de las ocasiones se veía beneficiado en lo que era la resolución de esos litigios. En ese sentido, con este documento de 1057, es difícil asegurar que Belliti Adulfici formara parte de ese círculo aristocrático más próximo de los reyes Fernando I y Sancha, como afirma Margarita Torres, independientemente de incluso si este Bellite de 1057 es o no el Bellido del cerco, algo sobre lo que el propio documento no permite aportar absolutamente nada más que la coincidencia del nombre. A este documento de 1057 se pueden sumar otros dos que tienen ustedes ahí, de los años 1074
y 1078, por lo tanto, bastante posteriores y desde luego posteriores al 1072. Los dos textos del 1074 y del 78 están conectados entre sí porque son dos actos jurídicos en los que un tal Armentario Velaz, un aristócrata conectado a Alfonso VI, realiza una venta y una donación respectivamente en esas fechas mencionadas. En febrero del 74 vendió un solar en Valdespino a un tal Belite Ariolfiz, cognomento Eudesindo. 4 años más tarde, en el 78, volvemos a encontrar a Armentario realizando una donación al monasterio de Sagún en la que cedía la villa de Otero, cerca de Valdespino, y la mitad de otra villa, la villa de Juarilla. Y en esa donación de la villa de Otero se especifica en el documento que hay 4 solares que no se donan. Uno de ellos pertenece, como se menciona en el documento, a Villidi Ariulfiz. Estos dos documentos también nos dejan ver algunas realidades. En primer lugar, se puede asegurar que el Belite Ariolfiz cognomento Eudesindo del documento del año 1074 es el mismo personaje que el Villidi Ariulfiz del documento del 78. Un bellite o bellido que mantuvo al menos una relación económica con el tal Armentario Velaz, al que compra ese solar del 1074 y que luego se exceptúa de esa donación que se hace al monasterio de Sagún. En segundo lugar, el Bellite Adulfici de 1057 y el Villidi Ariulfi de los otros dos documentos, del 74 y del 78, coinciden casi en el nombre y en ser personajes de cierta capacidad económica en las sociedades locales de Villada, en el primer caso, y de Valdespino, en el segundo. Si tenemos en cuenta estos datos, estos documentos que les estoy mencionando, el Bellite Adulfici de 1057 y el Bellidi Ariulfiz de 1074 y 1078 son la misma persona. Bueno, pues es difícil asegurarlo con certeza. Ya hemos visto, eso sí, que hay algunas coincidencias. Nombre muy similar, cierta capacidad económica y relevancia social derivada de su pertenencia a la aristocracia local de la zona. Los lugares donde tienen estas pertenencias que se mencionaban están distanciados muy poquito, unos 18 kilómetros en el interfluvio Cea-Valderaduey. Pero más allá de estas coincidencias, y aun asumiendo que pudieran ser la misma persona, el del 1057 y el del 1074, 1078, con intereses económicos en esa zona del interfluvio Cea-Valderaduey, lo que ninguno de los tres documentos nos permite asegurar es que estemos ante el bellido Dolfos de las crónicas, de los cantares de gesta, de los romances. Más allá de la coincidencia del nombre, en ninguno de los documentos se hace mención a la condición de este Bellite, Belite o Villidi como el mismo personaje de la leyenda del cerco. Y en el caso del primer documento podría ser comprensible, es un documento del 1057, por tanto es anterior al cerco, antes de que ocurriera ese suceso del 1072, y bueno, pues esto también vendría a refrendar lo que José María Mínguez planteaba sobre la abundancia de miembros de las aristocracias locales de estas villas que no dejan huella alguna en la documentación. Pero llama mucho la atención que en los documentos de 1074 y del 1078 no haya ni una sola referencia anotada por el escriba de estos documentos a este respecto en alguna parte de esos diplomas, si este Bellite que aparece en ellos fuera el regicida de Sancho II. ¿Y por qué digo esto? Pues porque sabemos que en otras ocasiones, cuando los escribas están redactando documentos, aunque sean documentos de índole jurídico, compraventas, donaciones, testamentos, muchas veces en las dataciones de esos documentos, si ha ocurrido algo cerca, algo relevante, la muerte de un rey, la coronación de un rey, algo relevante, una noticia relevante, muchas veces lo anotan, lo meten en ese documento. 1074 y 1078 está muy cerca de 1072. Si este Bellite que aparece en los documentos fuera el regicida, qué raro que el escriba no lo hubiera anotado de alguna manera. Bellite Ariolfiz, el que asesinó, el que mató, el que se llevó por delante a Sancho II. Con todo, podemos valorar lo que planteaba José María Mínguez de que no es tan extraño, de que no haya dejado mención alguna, y también si lo tenemos en cuenta un poco con lo que ocurre en los relatos de las crónicas, y una vez que Bellido Dolfos
termina su acción, una vez que cumple con su objetivo, desaparece del relato de las crónicas y de los romances sin más. No sabemos absolutamente nada de él. Tras el regicidio, desaparece una vez que ha cumplido con su papel, sin dejar claro, a ciencia cierta, cuál es su final. Es verdad, Salustiano Moreta, en esa monografía que les planteaba, apunta a varias versiones de lo que parece que ocurre tras el asesinato, pero siempre Salustiano planteando que para él es un personaje puramente literario. Las crónicas musulmanas, Ibn Hidari también plantea que es mandado ejecutar tras el regicidio. Pero todo esto no dejan de ser menciones en las crónicas. En cuanto al origen zamorano, que también se marca en ese documento que vimos al principio y que Margarita Torres también plantea en esa entrada de la Real Academia del Diccionario, todo depende de la vinculación paterno-filial que se pretende establecer entre Bellido Dolfos y un personaje de nombre Pelayo Bellítiz. Pelayo Bellítiz, esto es lo que dice Margarita Torres. Pelayo Bellítiz es un personaje que frecuenta los círculos de poder de la corte de Alfonso VI entre 1075 y 1094. Andrés Gambra, que tienen ahí sus dos volúmenes del estudio que dedica, es un estudioso del reinado de Alfonso VI, el que mejor lo conoce, identifica a Pelayo Bellítiz, este supuesto hijo de Bellido Dolfos, en 30 documentos, pero en ninguno de esos 30 documentos se menciona la filiación de este personaje. Pelayo Bellítiz, sabemos por esos documentos, tuvo alguna posesión en Zamora. Sabemos que en el 1093 Alfonso VI le da un privilegio de exención en unas propiedades que tenía cerca de Villalpando. Y Margarita Torres, esta estudiosa, esta especialista, esta medievalista que hace esa introducción, esa voz de Bellido Dolfos en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, desliza de esta manera la idea de que si Pelayo Bellítiz tiene tierras en la provincia y por esa coincidencia de Bellítiz como apellido de quien viene de Bellido, por lo tanto hay una filiación, si Pelayo Bellítiz tiene tierras en esta provincia, quiere decir que la familia está radicada en la provincia y de ese argumento vendría esta filiación y que Bellido Dolfos es un caballero zamorano. El diploma del año 93 que les mencionaba, ese privilegio de Alfonso VI, no hace, como digo, ni una sola mención de la filiación de Pelayo respecto a Bellido Dolfos y tampoco he encontrado una sola referencia sobre el lugar de nacimiento de Pelayo en ninguna otra colección documental. Y les digo que he revisado unas cuantas. Los medievalistas tenemos que ser muy conscientes de los peligros de lo que les mencionaba, esa coincidencia de nombres, de la homonimia en los documentos de la Edad Media, y no debemos de perder de vista que este nombre de Bellido y el patronímico Bellítiz, como tienen, más o menos verán si se esfuerzan en lo que es la imagen de atrás, lo que tienen ahí, si echan un vistazo, son los índices de nombres de las colecciones documentales, en este caso de la colección documental de la Catedral de León, que cubre desde el año 775 hasta el 1230, y tienen ahí todo lo que son las entradas por Bellida, Bellide, Bellidi, Bellite, Belliti, es decir, todas las posibles formas de Bellido en los documentos, pero también en la Catedral de Astorga, el índice de nombres de la Catedral de Astorga que tienen también ahí, ven que hay unos cuantos, los que están en esa llave en rojo. Les he traído otro índice de nombres, el de Otero de las Dueñas, una documentación preciosa, que cubre del 854 al 1300. Ahí aparecen un montón de nombres. Y el patronímico Belliti también es muy usual, muy habitual en la documentación medieval, en los documentos, ¿de acuerdo? Si aceptamos esa filiación que Margarita Torres hace de Pelayo Bellítiz, sin más prueba que ese patronímico Bellítiz, ya que ningún documento registra la vinculación de este personaje con los Bellido Dolfos de las crónicas del cerco de Zamora, entonces deberíamos concluir que el resto de los Belliti que encontramos en la documentación en esa época, pues estarían también relacionados con Bellido Dolfos. Serían todos familia, sin más. Vamos a ver, esto metodológicamente no se sostiene. Por tanto,
la filiación que pretende establecer Margarita Torres entre Bellido Dolfos y Pelayo Bellítiz, basándose exclusivamente en la coincidencia de los nombres, en la homonimia, es muy difícil de sustentar y, en consecuencia, si esto no se sustenta, el origen zamorano de Bellido Dolfos tampoco. A pesar de estas evidencias científicas que les estoy mostrando de la dificultad de identificación documental de Bellido Dolfos, la moción de Adeiza del año 2009 presenta al regicida como un personaje real y hasta se asegura su procedencia territorial al calificarlo de caballero gallego-zamorano. Ni las crónicas que se mencionan en esa propuesta de Adeiza son capaces de arrojar una luz clara sobre este particular. Las más cercanas al acontecimiento que ya hemos mencionado solo narran que un soldado anónimo sale de la ciudad, pero no explicitan ni aportan datos sobre el lugar de nacimiento. La historia de España de Alfonso X, la que les digo que tiene pues una riqueza en detalles enorme, relata que Bellido fue a Zamora a servir a Urraca, que era la representante de los intereses de Alfonso VI, pero no concreta su lugar de procedencia. Tienen ahí el texto que seguro que conocen también de las crónicas o de los romances. Señora, yo vine a Zamora, con 30 caballeros, todos míos vasallos, os serví a vos, con ellos gran tiempo a muy bien. Vale, vine a Zamora, te serví, pero no dice de dónde vengo. El lugar de nacimiento y el destino final de este soldado que dio muerte a Sancho II son toda una incógnita. El profesor Mínguez llega a aseverar que posiblemente este soldado formara parte de una clase básica de la aristocracia y que sería, pues un personaje afecto a Alfonso VI y por eso estaría dentro de Zamora, de esa ciudad asediada. Pero los diplomas y las propias crónicas no nos permiten poder asegurar mucho más de su procedencia sin pecar de imprudentes, al menos desde el punto de vista de un historiador. Entonces, ¿por qué se redactó la moción de Adeiza de esta manera en el año 2009? No se puede entender esa moción del 2009, del cambio de nombre de la Puerta de la Traición por Puerta de la Lealtad, si la desligamos del contexto geopolítico de la propia ciudad. Zamora, como todos saben, está encuadrada en esa autonomía de Castilla y León, que es un constructo político y administrativo que se fragua en el inicio de otra vez de la instauración de la democracia, en esa reorganización administrativa del territorio español. Esta autonomía es el resultado de la suma de dos territorios que de alguna forma se rastrean en la Edad Media, el Reino de León y el Reino de Castilla. A pesar de esa unión que se produce con la creación de la autonomía en los años 80 de ese siglo XX, la idea de esa diferenciación territorial del espacio leonés se mantuvo viva en grupos políticos que se fueron formando como fuerzas políticas regionalistas y que no han dejado de poner de manifiesto que esta zona occidental de la autonomía de Castilla y León, que se corresponde grosso modo con ese antiguo reino leonés, se encuentra discriminada por ser un espacio periférico, mientras que el desarrollo económico está siendo monopolizado desde los años 80 por Valladolid, la ciudad castellana donde se encuentra la mayor parte de los órganos administrativos y la sede del poder legislativo y ejecutivo de la autonomía. Y es en este contexto donde hay que entender la propuesta de Adeiza del año 2009, una moción del cambio de nombre de la puerta de la ciudad, de la muralla, que fue aceptada por todas las formaciones políticas y fruto de ello se colocó una placa que todos habrán visto en diciembre del 2010 conmemorativa de este hecho en el acceso de la puerta. La propuesta, como vieron, se revistió de consideraciones históricas de revisión del pasado de la ciudad, persiguiendo justicia histórica, como se puede ver en una nueva moción que el Grupo Adeiza volvió a presentar en el 2013 para que se rectificara una información que se daba sobre el Portillo y que recordaba aquella propuesta del 2009 y también la motivación para llevar a cabo aquella propuesta. El grupo político que presentó la moción, como digo, del 2009 y la complementaria del 2013 es Adeiza, eso lo conocen todos. La agrupación de lectores independientes zamoranos que también recibe el nombre de Unión del Pueblo Zamorano. Los estatutos fundacionales de este partido político que se funda en el 1999 establecían entre sus bases programáticas potenciar y consolidar los signos de identidad zamorana y potenciar las características comarcales atendiendo a sus principios de diferenciación
geográfica, social, económica y cultural. Este tipo de reivindicación de lo zamorano que defendía Adeiza era una concreción localista de unos postulados regionalistas que otros partidos, como el Partido Regionalista del País Leonés, el PREPAL, o la Unión del Pueblo Leonés, la UPL, que se fundaron en los años 80 del siglo XX, habían formulado de una forma más amplia, reivindicando el reconocimiento del País Leonés como heredero del Reino de León y que integraría las provincias de León, Zamora y Salamanca, justificando con ello la creación de una región leonesa desgajada de Castilla. Bajo nuestro punto de vista, esta idea del nacionalismo regional leonesista fue la que gravitó de forma no explícita sobre la propuesta del cambio de nombre del Puerta de la ciudad, esa puerta de la traición del castillo. La maniobra política de Adeiza al presentar su demanda en forma de propuesta no perseguía resaltar la veracidad histórica de esa puerta, o si esa puerta del recinto murado fue el lugar por el que realmente entró o no Bellido para refugiarse después de la muerte del rey castellano, o la importancia mayor o menor del personaje de Bellido dentro del más amplio proceso histórico que se estaba dirimiendo con el cerco en el siglo XI. Lo que Adeiza buscaba con su propuesta era simbolizar en la acción de Bellido, al que se califica como caballero gallego zamorano, una victoria de los leoneses frente a los castellanos. En la búsqueda de signos de identidad cohesionadores de la ciudad dentro de ese espacio leonés, Adeiza recurrió a un personaje medieval y a una época pasada, la Edad Media, que como en otras ocasiones se había convertido en un recurso muy útil para legitimar las reivindicaciones regionalistas del presente y encontrar notoriedad en la escena política local, haciendo valer de alguna manera esa confrontación entre lo leonés y lo castellano. Yo hoy no pretendo deslegitimar esta reivindicación de derechos y recursos para la autonomía de Castilla y León en la que se encuentra ese espacio donde se encuentra Zamora, que se viene realizando desde hace décadas. Toda reivindicación política que se haga dentro de los cauces legales es legítima y plausible. Pero esto es una cosa, y otra muy distinta, el uso no adecuado de la historia, del pasado medieval para legitimar posiciones políticas actuales sin ningún tipo de rubor. Con la excusa de adecuarse a los tiempos actuales, esos postulados históricos sobre un suceso de la ciudad, un suceso de época medieval de la ciudad, Adeiza incurrió en un burdo revisionismo carente de metodología científico-histórica para tratar de revertir la imagen de traidor de Bellido y vestirlo con el aura de libertador de los zamoranos y por extensión de los leoneses y convertirlo en el brazo ejecutor de la justicia sobre el rey castellano Sancho II, al que se tilda de tirano. ¿Se trataba de verdad de hacer una relectura crítica de la historia a partir de datos científicos o no era más que un discurso político revestido de un lenguaje ampuloso, pseudohistórico, para legitimar la conciencia zamorano-leonesa con Bellido como protagonista y escenificar de esta manera la reivindicación de lo leonés frente a lo castellano en el presente? Mucho me temo que en esa moción del 2009 se escondía esto último, lo que denominamos, como les decía al principio, como presentismo histórico y que desde luego carece de rigor científico. Para concluir y no alargar mucho más esta intervención, en general los argumentos que se utilizaron en esa propuesta de Adeiza para el cambio de nombre de la puerta y sobre todo de la condición de Bellido de traidor en héroe zamorano giran, como hemos visto, en esa oposición identitaria de lo leonés y lo castellano. La búsqueda de la identidad en los nacionalismos es una figura recurrente siempre, no cambia. Y, se desliza también, sobre todo en esa moción del 2013, el intento de revestir todo de ajustar la historia a los tiempos presentes, pero fundamentándose en vaguedades no contrastadas y en aseveraciones que caen, como ya dije, en el anacronismo al eludir el contexto social e ideológico de ese proceso histórico del siglo XI. Los historiadores tenemos la responsabilidad social de ajustarnos a la veracidad histórica basándonos en evidencias científicas debidamente contrastadas, ya sean estos documentos, vestigios arqueológicos, lo que ustedes quieran. No es lo mismo el relato de una crónica medieval, no tiene el mismo valor científico que los datos que se pueden extraer de un análisis de polen para datar una aldea medieval, ni mucho menos. Hay que saber valorar en su justa medida el recorrido de análisis que tiene cada tipo de fuente con sus peculiaridades. Y esto
solo se puede conseguir con una preparación académica adecuada en metodología histórica y no es algo que deba estar sujeto al mundo de la opinión que se maneja generalmente en las tertulias de la televisión o en declaraciones políticas carentes de ese bagaje científico. Con estas premisas mencionadas, lo que sabemos del cerco es que se produjo en el año 1072, que el resultado más palpable de ese asedio fue la muerte del rey de Castilla, Sancho II, a manos de un soldado que salió de la ciudad, y que este hecho llevó aparejado el control político sobre el territorio gallego y castellano del que hasta entonces había sido el rey de León, Alfonso VI, que a partir de entonces asume el poder también en los territorios de sus hermanos. Hechos muy concretos que narran de forma sintética el proceso del ejercicio del poder en el último cuarto del siglo XI y que tienen por sí mismo poca riqueza literaria. La verdad es que en ese sentido los trovadores, o los poetas medievales, fueron lo suficientemente hábiles para convertir esta sucesión de datos que hemos mencionado sobre el cerco y el conflicto entre hermanos en un relato épico, trágico, sobre la lucha entre ellos que llevó a Alfonso VI a unir los reinos a costa de la muerte de su hermano, Sancho de Castilla. Thomas Carlyle planteaba que la historia del mundo es la historia de sus héroes. Ya hace muchos años que este tipo de historia de los grandes personajes dejó de ser atractiva y operativa para entender en profundidad la historia de las sociedades. Pero dándole un pase a esto que planteaba Carlyle y haciéndolo en pequeño matiz, si las sociedades necesitan héroes, también necesitan a sus villanos. ¿Qué sería de Robin Hood sin el sheriff de Nottingham? ¿O los tres mosqueteros sin el cardenal Richelieu? ¿O la guerra de las galaxias sin Darth Vader? El éxito de los relatos sobre el cerco ha sido proporcionar también ese villano, o mejor, un antihéroe, ese soldado anónimo que da muerte al monarca castellano al que tardíamente se bautiza con el nombre de Bellido Dolfos. Un personaje, como asegura José María Mínguez, con rasgos más propios de la epopeya que de la historia. Lo que se hizo desde esa posición política del grupo municipal de Adeiza, que presentó esa moción del cambio de nombre, fue apelar a la justicia histórica para revisar el papel concreto de este personaje, de Bellido Dolfos, en el relato cronístico sobre el cerco de la ciudad. La revisión de hechos históricos es una tarea habitual también entre los historiadores, entre los profesionales de la disciplina de todas las épocas. Cada nueva generación de historiadores ha planteado interrogantes nuevos a problemas del pasado que ha permitido avanzar en los enfoques y planteamientos de los diferentes procesos históricos y que, de esa manera, estos investigadores lo han hecho a través de una metodología científico-histórica muy concreta. Pero en la propuesta de Adeiza, como hemos podido ver en el análisis concreto de esa figura de Bellido a través de los documentos que les he mostrado, la verdad es que es muy difícil encontrar huellas de esa identidad y de su existencia, tal y como se relata en las crónicas. Se han obviado las certezas del hecho histórico para usar el personaje de epopeya, ese cantar de Sancho II donde aparece Bellido y que se traslada a las crónicas, algo que se contiene y se da por hecho que eso es real, porque aparece en las crónicas cuando viene de otro tipo de fuentes. Este artificio fue el que utilizó el grupo político Adeiza para tratar de trascender a Bellido más allá del propio cerco y ser el representante de ese leonés victorioso frente a la tiránica Castilla. Con este referente del pasado se pretendía legitimar esa lucha en el presente del leonesismo frente al centralismo castellano de la comunidad autónoma representada por Valladolid. Y si bien la lucha política es legítima, los medios usados para conseguir su objetivo, como poco, son problemáticos, porque da lugar a una narración histórica distorsionada y presentada como reinterpretación académica de los hechos, que en este caso se está basando en relatos cronísticos alejados, muy alejados del momento en que se produce el cerco de la ciudad y apoyados en un cantar de gesta perdido que nos da una visión muy literaria tanto de los hechos como de sus protagonistas. El regicidio, y con ello acabo, de Sancho II, se produjo a manos de un soldado en una acción individual que podemos pensar que estuvo dirigida por quienes ejercían realmente el poder en la ciudad, la infanta Urraca y sus consejeros, y en la distancia, Alfonso estaba en Toledo, recuerden, Alfonso VI. Bellido Dolfos, si ese es el nombre del verdadero nombre de aquel hábil soldado,
ejecutó un plan concebido posiblemente, muy posiblemente, por Urraca Fernández y refrendado por su hermano, por Alfonso VI. Una maniobra eficaz para que Alfonso VI pudiera recuperar el control del reino de León y, por añadidura, reinar en Castilla. ¿Por qué los políticos zamoranos que propusieron rebautizar la Puerta de la Traición presentaron a Bellido Dolfos como libertador de Zamora y no a la infanta Urraca, cuando muy probablemente fue ella quien ideó la estrategia para matar a su hermano Sancho II? Esta pregunta se la hago a mis estudiantes. Y esta pregunta abre nuevas vías de investigación para tratar de profundizar en los intereses que mueven a algunos partidos políticos a utilizar determinados discursos históricos para legitimar sus propias posiciones políticas y ganar votantes al margen de la distorsión de la historia en la que habitualmente incurren. Nosotros nos hemos remontado, como han visto, a ese año 2009 para ver un ejemplo de algo que hoy día es muy habitual y lo vemos, escuchamos o leemos en muchas manifestaciones públicas de estos políticos en los medios de comunicación o en las redes sociales. Los historiadores tenemos la responsabilidad social de denunciar este tipo de prácticas que tergiversan el relato histórico y que abusan de la historia. El cerco de Zamora, como hemos visto, también sirve para dignificar el pasado. Muchas gracias.